Abjasios, rusos, georgianos. En este pequeño territorio situado a orillas del Mar Negro hay muchos actores políticos diferentes y es necesario entender qué papel juega cada uno. Para poder explicarte detenidamente todas las claves de este territorio, vamos a hacer un pequeño recorrido desde la caída de la Unión Soviética, cuando territorios como Abjasia y Osetia del Sur se querían desvincular de Georgia. En este camino responderemos a dos preguntas clave. ¿Por qué Abjasia es de facto independiente y de qué manera influye Rusia en la política de este polémico territorio? Pero también responderemos a una aún más importante, porque ¿cuál es el futuro de la región? Pues venga, ponte cómodo que enseguida lo vamos a ver. Que Abjasia sea un estado reconocido por tan solo un puñado de países como Rusia, Nicaragua, Venezuela o Siria tiene una relación directa con el camino a través del cual alcanzó su independencia de facto. Este proceso comienza cuando cae la Unión Soviética y los territorios de Abjasia y Osetia del Sur quieren establecerse como estados independientes de Georgia, al que técnicamente pertenecían durante los tiempos de la República Socialista Soviética de Georgia. Expliquemos un poco este embrollo. En el caso de Abjasia, se defendía una independencia previa en la República Socialista Soviética de Abjasia, que se adhirió a la de Georgia, siendo el único caso de una república contractual en toda la Unión Soviética. ¿Y qué es una república contractual? Ahora te lo cuento. El acuerdo significaba que la relación entre Georgia y Abjasia era como un contrato, aunque en 1930 se cambió la fórmula y la República Socialista Soviética de Abjasia pasó a ser incluida como independiente dentro de la de Georgia. Esto contentaba a los georgianos, pues establecían Abjasia dentro de su territorio en la Constitución de 1922 y permitía a los abjasios tener un estatus diferente, manteniendo su bandera y su ejército nacional, entre otras cosas. A pesar de que esta fue una fórmula consensuada, ninguna de las partes estaba del todo satisfecha con el acuerdo. La integración de Abjasia en Georgia se mantuvo hasta el fin de la Unión Soviética. Con la URSS ya disuelta, Abjasia reclamó su independencia a Georgia para establecerse como estado independiente, pero Georgia dijo que nada de eso, que no había independencia, así que ambos territorios entraron en guerra. Y aunque pudiera parecer que Georgia tenía todas las de ganar, realmente esto no era así. Georgia estaba ya muy debilitada y debía hacer frente a hasta dos insurrecciones en su territorio casi al mismo tiempo, la de Abjasia y la de Osetia del Sur. Y esto no era fácil, ya que a la vez Georgia tenía graves problemas de inestabilidad política interna. Por su parte, Abjasia y Osetia del Sur, dos pequeños y a priori inofensivos territorios, estaban bien organizados y contaban con el apoyo de Rusia, que veía interés en mantener a Georgia débil. Todo esto hizo que Abjasia ganara la guerra. Una guerra que acabó con más de 250.000 georgianos étnicos desplazados de Abjasia y más de 20.000 civiles muertos, la mayoría de ellos georgianos. Una vez Abjasia escapó al control de Georgia, esta se estableció como territorio independiente, aunque la gran mayoría de los países de la ONU nunca reconocerían dicha independencia. Desde entonces, las relaciones entre Tiflis, Sujumi, que por cierto es la capital de Abjasia, y Moscú han sido, digamos, complejas. Este último estableció un bloqueo económico al territorio abjasio, que fue abandonado paulatinamente a cambio de la lealtad del territorio, hasta el punto de que, a día de hoy, Rusia es el principal aliado económico de Abjasia. De hecho, en Abjasia la moneda oficial es el rublo ruso. El acercamiento de Putin a Abjasia aumentó considerablemente después de la guerra de 2008 entre Rusia y Georgia. Esta invasión rusa de suelo georgiano comenzó en Osetia del Sur, que como os habíamos comentado es el otro territorio teóricamente georgiano que de facto es independiente. Esta guerra comenzó después de que tras una incursión georgiana, Rusia invadiera Georgia para defender a los osetios. La guerra duró tan solo 5 días y concluyó con el reconocimiento de Rusia a Osetia del Sur y a Abjasia, instaurando la independencia de facto del primero y robusteciendo la del segundo. Ya antes, pero especialmente después, Rusia ha fomentado y mantenido las relaciones con estos dos territorios caucásicos, llegando a firmar en 2014 un importante acuerdo estratégico con Abjasia. Además, desde la guerra con Georgia, soldados rusos refuerzan las fronteras de estos dos territorios con el país georgiano. Resuelto el contexto histórico, nos queda otra pregunta clave. ¿Por qué Rusia mantiene su interés en Abjasia? Por resumir, Abjasia es una región interesante estratégicamente, que cuenta con salida al Mar Negro. Cuenta con productos de fácil exportación, como el vino
o los cítricos, y especialmente es una zona turística importantísima. De hecho, en la etapa de la Unión Soviética, este era el destino favorito de la clase dirigente. Stalin y Gorbachev construyeron allí 2 dachas, que son las típicas casas de campo rusas. Además, de forma general, sabemos que Rusia hace hincapié en mantener el control del espacio postsoviético, particularmente en esta zona del Cáucaso Sur, pues tanto Osetia como Abjasia se han convertido prácticamente en 2 estados políticamente dependientes del Kremlin. Precisamente, esta es parte de la explicación de las fuertes protestas de los abjasios que hemos visto últimamente. Analicemos en detalle qué ha pasado. Durante la semana del 11 de noviembre de 2024 tuvieron lugar diversas protestas en la región a razón de una nueva normativa planteada por el gobierno abjasio de Aslan Barzanian. En concreto, la norma abría una vía para facilitar la inversión rusa en Abjasia. Esto, dicho sin más, no parece del todo malo, pero muchos abjasios se echaron a la calle. ¿Por qué no quieren que los oligarcas rusos inviertan en Abjasia? Principalmente porque esta inversión estaría destinada o focalizada en la vivienda. La negativa de los ciudadanos viene porque consideran que la atracción del capital ruso puede encarecer los costes de la vivienda en un mercado muy poco desarrollado, como lo es el abjasio. Precisamente por esta razón, la compra de tierra en el país está limitada a la población local y protegida por la Constitución y otras leyes. En general, el país tiene muy poca infraestructura desarrollada, contando con gran cantidad de edificios abandonados, en desuso o a medio reformar. Además, las mejores viviendas y edificaciones son aquellas destinadas al turismo, por lo que están fuera del alcance de los abjasios. Al ser un tema tan importante, las protestas explotaron enseguida, y con bastante violencia. En un primer momento hubo detenidos y represión policial, algo que lejos de calmar las aguas derivó en más apoyo a las protestas. Los bloqueos de carreteras y las manifestaciones fueron notables, pero el evento que jugó un papel más significativo fue el de la ocupación de edificios gubernamentales, especialmente el Parlamento. Con la situación fuera de control para las autoridades locales, el presidente Barzanian tuvo que huir lejos de Sujumi. Esou Kakalia, una de las cabezas visibles de la oposición al gobierno, insistió en que los manifestantes no abandonarían el Parlamento hasta que llegase la dimisión del presidente. Esta se produjo el pasado martes 19, en un comunicado del presidente vía Telegram, en el que, además, se detallaba que la normativa de inversión no seguiría adelante. Una vez el Parlamento ratificó esta dimisión, se ha nombrado a Badra Gumba, el ex vicepresidente, como presidente interino, aunque Barzanian también abrió la vía de adelantar las elecciones. El escenario político es complejo, pues realmente no existe un rechazo claro a Rusia, que hasta el momento no ha tomado cartas en el asunto. Y se podría decir que dejó caer a Barzanian. Lo que denuncia la oposición no es tanto que exista un acercamiento al Kremlin, dado que son conocedores de que las tropas rusas en territorio abjasio fortalecen su estatus de independencia. La crítica es realmente contra el uso interesado de este acercamiento por parte del ya expresidente. Por tanto, no podemos hablar aquí de 2 bandos, uno rusófilo y otro europeísta, como por otra parte sí sucede en la propia Georgia. Quizás es por esto que Rusia no está mostrando especial interés en intervenir o forzar la aprobación de la ley de inversión. Al fin y al cabo, tanto gobierno como oposición son prorrusos y Moscú no quiere crear un movimiento político antirruso en Abjasia. Eso sí, es posible que esta inestabilidad altere los planes que Rusia tiene para esta zona del Cáucaso. Hace unos meses, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores, habló abiertamente de los deseos de Rusia para Osetia del Sur y Abjasia. Actualmente, como hemos dicho, las fronteras de estas 2 zonas con Georgia cuentan con tropas rusas, pero la idea del Kremlin es acabar con esta hostilidad entre las regiones y establecer pactos de no agresión. Por un lado, en Georgia cuenta con el apoyo del partido prorruso Sueño Georgiano, que recientemente ganó las elecciones y gobierna el país desde 2012. Por otro lado, puede ejercer su influencia en el resto de actores de la región, como ya hace. Sin ir más lejos, el presidente saliente de Abjasia estaba vinculado estrechamente a Rusia al haber sido miembro activo del KGB. Volviendo al asunto de las protestas, la ruptura con el gobierno seguramente sea el primer paso de una transformación. Y ahora los manifestantes promueven una reforma constitucional, pero ¿qué puede suceder en el futuro con Abjasia? Si hacemos caso a las declaraciones de Lavrov, lo que menos interesa a Rusia ahora mismo es inestabilidad en la zona. Tanto Abjasia como Georgia están envueltas en cierta incertidumbre política, que no acaba de contentar al Kremlin y sus planes de seguridad. Mantener la seguridad en el Cáucaso es importante para ellos, y su control de la zona les ha permitido escapar, en cierto modo, a las sanciones occidentales, canalizando la compraventa de materias primas a través de terceros como Azerbaiyán. Para Abjasia, la encrucijada es evidente.
Saben que sin Rusia su independencia de Georgia no está garantizada, pero la falta de desarrollo del país choca con los planes de inversión propuestos. Ante este frágil equilibrio no existe un camino evidente y todo el asunto de las protestas ha estado marcado por una fuerte incertidumbre. Los manifestantes no han puesto el foco en el papel de Rusia, y si tampoco se ha seguido adelante con el plan de inversión es porque no interesaba a ninguna de las partes caldear el ambiente. Forzar la norma y que ésta derive en un movimiento contrario al Kremlin en Abjasia sería pegarse un tiro en el pie por parte de Putin. De ahí que ahora mismo todo esté bastante tranquilo. Sin embargo, cabe mencionar que en septiembre hubo un intento de presión por parte del gobierno ruso limitando el apoyo económico a Abjasia por estar retrasando la aprobación de la normativa de inversión. No obstante, en el plano local parece que está creciendo cierto consenso en la oposición alrededor de una reforma constitucional que, entre otras cosas, limite el poder del presidente. Una propuesta de modificación que ha estado circulando por varios canales de Telegram. Sea como sea, para Abjasia reforzar sus instituciones puede marcar un camino de estabilidad para el futuro de la región. Si Abjasia es capaz de mejorar su propio modelo de desarrollo y el sistema institucional, evitando a la vez la acometida de los oligarcas rusos, es probable que esta pequeña región de cerca de 250.000 habitantes tenga un futuro mejor. Hoy vamos a hablar de uno de los territorios más curiosos del mundo, un país no reconocido por la comunidad internacional que ha acaparado un montón de titulares en los últimos tiempos. Y es que nuestro curioso territorio es objeto de deseo de la mismísima Rusia. Pero su actualidad no es lo único curioso de comentar, ya que Transnistria es el último reducto de la Unión Soviética, el último país comunista de Europa. O bueno, eso intentan hacer ver. Así que hoy vamos a responder varias preguntas. ¿Qué es Transnistria? ¿Qué estatus tiene? ¿Quién lo controla? ¿Por qué es tan raro y tan curioso? Pues poneros cómodos y cómodas que ahora mismo lo vamos a ver. Pero antes de nada deciros que para hacer este vídeo he colaborado una vez más con el experto en política europea Karim Jalalpeche, en cuyo canal, llamado así, Karim Jalalpeche, podréis encontrar un vídeo en el que analiza por qué Rusia quiere hacerse con Transnistria. Así que nada, en cuanto acabe este vídeo, vete corriendo al canal de Karim a echarle un ojo. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora vamos ya a repasar las curiosidades de este peculiar territorio. Transnistria es de facto un país. Vale, nadie le reconoce como tal, y para la comunidad internacional es parte de Moldavia, pero en la práctica el territorio funciona como cualquier otro país. Tiene su propia moneda, controla sus fronteras, tiene sus propias fuerzas de seguridad y hasta su propio ejército. ¿Y por qué? Bueno, la historia viene de bastante atrás, y la separación de Transnistria, que significa la tierra más allá del río Níster, viene de los tiempos del colapso de la Unión Soviética, momento en el cual Moldavia se independiza. En esos tiempos, toda Moldavia estaba inmersa en un furor nacionalista, en los que la bandera moldava era honrada y venerada. Bueno, en toda no, me explico. En casi toda Moldavia los ciudadanos de etnia moldava eran mayoría, pero en la zona de Transnistria esto no era así, y los ciudadanos de etnia moldava eran minoría, suponiendo un 40% de la población, mientras que los ciudadanos eslavos, que mayoritariamente eran prorrusos, pasaban del 53%. Y entre estos ciudadanos prorrusos, el nacionalismo moldavo no se toleraba, ya que se veía como un movimiento que les excluía. Esta diferencia entre ciudadanos eslavos y de etnia moldava sí que viene desde muy atrás, ya que tradicionalmente el oeste de Moldavia ha tenido mucha más influencia latina, mientras que el este ha tenido mucha más influencia eslava de los tiempos del Imperio ruso. En fin, que cuando la Unión Soviética estaba ya en las últimas y Moldavia caminaba hacia la independencia, los ciudadanos mayoritariamente prorrusos de Transnistria decidieron que aquello no iba con ellos y se llevaron a cabo una serie de tremendas protestas en contra de los movimientos nacionalistas del gobierno central. Y es que entre 1989 y 1990, el moldavo sustituyó al ruso como lengua oficial, se adoptó el alfabeto latino en lugar del cirílico, se adaptó la actual bandera de Moldavia e incluso se cambió el himno. También cambió el nombre del país de República Socialista Soviética de Moldavia a República de Moldavia. Ante estos acontecimientos, los transnistrios proclamaron la independencia de la región el 2 de septiembre de 1990 y Transnistria se convirtió en una de las repúblicas no reconocidas que surgieron en la Unión Soviética, junto a Abjasia, Osetia del Sur y el Alto Karabaj.
Cuando la URSS finalmente cayó en 1991, Moldavia se convirtió en un país totalmente independiente y se comenzó a preparar para recuperar el territorio de Transnistria. Sin embargo, Moldavia aún no tenía ejército y hasta 1992 no se pudo poner manos a la obra. A pesar de llamar a filas a voluntarios, reclutas e incluso a la policía, Moldavia no fue capaz de juntar más de 25.000 soldados armados con material soviético abandonado y reforzados con el poco dinero que llegaba desde Rumanía. Por su parte, el bando transnistrio estaba formado por 8.000 milicianos, cerca de 3.000 voluntarios y la inestimable ayuda del 14 ejército ruso, compuesto por 6.500 soldados profesionales. Esto provocó que los moldavos no pudiesen ocupar Transnistria y finalmente, tras 1.000 muertos provocados por la guerra, se firma un alto al fuego entre las partes que se respeta hasta el día de hoy. Desde entonces también Rusia tiene en la zona un número desconocido de soldados. Tras la anexión rusa de Crimea en 2014, el jefe del Parlamento de Transnistria pidió unirse a Rusia, pero finalmente esto no se llevó a cabo. Bien, pues ya hemos visto cómo Transnistria se convirtió de facto en un territorio independiente, pero ¿cómo se organiza actualmente el país? Pues en Transnistria hay un sistema multipartidista, y su presidente se elige por voto popular cada 5 años, aunque sus elecciones siempre han estado bajo sospecha, ya que no existen grandes garantías democráticas en el país. De hecho, en Transnistria los derechos humanos brillan por su ausencia. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Transnistria el derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno ha sido restringido. Las autoridades aplican la tortura, promueven arrestos y detenciones ilegales, además de limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa e impedir el registro de grupos religiosos minoritarios. También dice que la región es una zona propicia para el tráfico de personas, señalando que la homosexualidad es ilegal y los gays y lesbianas están sujetos a la discriminación gubernamental y social. A pesar de toda la parafernalia comunista en su bandera y en su escudo, a pesar de la estatua de Lenin que preside su parlamento llamado el Soviet Supremo, y a pesar de la estética comunista que decora todo el país, Transnistria no es un país comunista, sino que existen empresas privadas y predomina la economía de mercado. Transnistria tiene apenas 518.000 habitantes, y la mayor parte de ellos aún conservan su pasaporte moldavo, es decir, que la región tiene menos población que Cantabria, por poner un ejemplo. Y es que la falta de trabajo ha hecho que su población se haya reducido desde los 750.000 ciudadanos que habitaban la zona en 1989. En cuanto a su estatus, como ya hemos dicho, ningún país reconoce a Transnistria como país independiente, salvo los otros territorios que están en una situación parecida, como la República de Abjasia, la República de Osetia del Sur y la República de Artsaj. Por su parte, Rusia ya ha expresado que solo atenderá a la solicitud de anexión por parte de Transnistria si Moldavia se unifica con Rumanía. No obstante, la guerra de Ucrania ha cambiado el tablero de juego, y esta posición rusa podría cambiar. La ONU, por su parte, aprobó una resolución en la que insta a Rusia a que retire sus tropas y su armamento de Transnistria. En cuanto a su economía, Transnistria es bastante pobre, y si se mantiene a flote es gracias a la ayuda económica que llega desde Rusia. También la Unión Europea tiene un programa de ayuda económica enfocado a incrementar la cooperación entre ambas orillas del río Dniester. La economía se basa en la industria pesada, producción eléctrica y las manufacturas textiles. Estos tres sectores suman el 80% del total de la producción industrial. Pero ante todo, Transnistria depende de un gran conglomerado empresarial, Sheriff. Sheriff está presente en casi todos los sectores económicos del país y tiene desde supermercados hasta gasolineras, pasando por servicios de telecomunicaciones, concesionarios de coches, refinerías, grandes almacenes y mucho más. También son dueños del gran equipo de fútbol de Transnistria, el Sheriff, que llegó a ganar en Champions en el Bernabéu al Madrid. Por su parte, el PIB per cápita de Transnistria no llega a los $2.000, así que ya os podéis imaginar las condiciones en las que viven la mayoría de sus ciudadanos. Y bueno, por mi parte esto es todo. ¿Y tú qué opinas de Transnistria? Hoy en Memorias de Pez nos toca hablar de un territorio muy curioso, el hogar de un pueblo duro curtido a lo largo de los siglos en las montañas del Cáucaso. Un territorio en el que la paz ha sido la excepción y no la norma, y cuyos habitantes están hechos de otra pasta. Hoy en Memorias de Pez hablamos de Chechenia. A la pregunta de qué es Chechenia responderemos al final del vídeo. Lo primero que hay que comentar del pueblo checheno es que es un pueblo muy antiguo que lleva habitando las tierras caucásicas desde tiempos inmemoriales. Lo segundo es que desde la Edad Media el Islam influenció completamente al pueblo checheno hasta el punto de que hoy en día no se puede entender al uno sin el otro. Por si te preguntabas, sí, son musulmanes suníes. Otra particularidad de Chechenia es que ha tenido una gran influencia del Imperio ruso.
No en vano, después de una gran resistencia por parte del pueblo checheno, el Imperio ruso se hizo con Chechenia en 1864. Hasta entonces, el pueblo checheno apenas había recibido influencia externa, ya que prácticamente estaba aislado en las montañas del Cáucaso, y sus tierras eran bastante inaccesibles. Bueno, que desde que aquello fue tomado por el Imperio ruso de Caterina la Grande, las revoluciones contra el poder ruso, o más tarde contra el control soviético, han sido frecuentes y a menudo muy violentas. Esto llevó a Stalin a deportar al pueblo checheno en 1944 a otras zonas de la Unión Soviética. Stalin era georgiano, y los georgianos son el pueblo rival de los chechenos, así que es posible que también hubiese un tema personal de por medio. Pero la razón oficial de la deportación era que los chechenos colaboraban en secreto con el ejército alemán, y es que entonces la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. El 23 de febrero de 1944 el gobierno de Stalin deportó a todos los chechenos, comunistas incluidos, a Kazajstán, Kirguistán y Siberia. Oficialmente 459.486 chechenos e ingus fueron deportados en trenes en penosas condiciones. Fuentes chechenas elevan esta cifra hasta los 650.000. De ellos, entre un tercio y un cuarto murieron durante este triste traslado o una vez llegaron, y es que en su destino las condiciones de vida que aguardaban a los chechenos eran terribles. De hecho, las fuentes chechenas elevan la cifra de muertos hasta los 400.000. El exilio duró 13 años, es decir, que los que sobrevivieron no regresaron a Chechenia hasta 1957. Y con ello en la memoria llegamos al colapso de la Unión Soviética. Al igual que en el resto de las exrepúblicas soviéticas, en Chechenia también se había extendido el nacionalismo local, y esto trajo el gran auge del independentismo checheno. Sin embargo, Rusia no quería renunciar a este territorio. ¿Pero por qué? ¿Para qué quiere Rusia ese territorio lleno de montañas que solo trae problemas? Bueno, razones hay muchas y algunas tienen que ver con el nacionalismo, y esa idea de la Gran Rusia que lo quiere controlar todo, pero sobre todo está lo de que los asiduos a Memorias de Pez, ya sabéis, petróleo, gas y estrategia. Pues sí, Chechenia tiene importantes yacimientos de gas natural y petróleo, pero sobre todo es un enclave estratégico de primer orden. ¿Por qué? Bueno, pues el sistema montañoso del Cáucaso hace de Chechenia una frontera perfecta para Rusia, ya que un ataque de cualquier potencia extranjera a través del Cáucaso sería muy fácil de defender, así que Chechenia es un poco el amortiguador de su frontera caucásica. El caso es que entre los chechenos se hizo muy popular la figura de Johar Dudayev, que pronto se hizo con el poder en Chechenia y quien proclamó la República Independiente de Chechenia y Keria. Chechenia fue una de las primeras repúblicas en declararse a sí misma independiente, pero cuando Gorbachev disuelve oficialmente la Unión Soviética, Chechenia no figuraba entre las nuevas 15 repúblicas reconocidas, sino que se encontraba formando parte de la Federación Rusa, es decir, de Rusia. Y sí, por si alguno no lo sabía, Rusia no es un país centralizado al uso, sino que es una federación formada por diversos territorios con distinto estatus, ya que Rusia la forman 21 o 22 repúblicas, depende si cuentas a Crimea como parte de Rusia, 9 krais, 46 regiones conocidas en ruso como oblast, 4 distritos autónomos y una región autónoma, la región autónoma judía. Aparte de esto, hay 2 o 3 ciudades federales, Moscú, San Petersburgo y Sebastopol, que es parte de Crimea, y lo mismo, depende si consideras que Crimea es parte o no de Rusia, contarás a Sebastopol o no. En el caso de Chechenia, más tarde veremos cómo está organizada y cuál es el estatus, así que no nos adelantemos y sigamos. Nos habíamos quedado en que Dudayev había proclamado la República de Chechenia. Desde Rusia, Yeltsin, el primer presidente de Rusia, reaccionó enviando tropas allí, pero estas fueron rodeadas por las fuerzas separatistas en el propio aeropuerto y se tuvieron que retirar. Y entonces, tras tantos años de comunismo, ¿qué creéis que hizo el gobierno de Dudayev? ¿Mejorar los servicios básicos de la población? ¿Centrarse en crear una Chechenia próspera, con un tejido industrial potente y una economía diversificada? ¿O quizás estabilizar la zona y permitir el desarrollo de una nueva sociedad? Pues no, nada de eso. Dudayev se empleó a fondo en gastarse el poco dinero que tenía su gobierno en entrenar y armar milicias que garantizasen la independencia de Chechenia. Sin embargo, Boris Yeltsin, presidente de Rusia, tenía otros planes y quería recuperar el control de una región que, si bien la comunidad internacional reconocía como Rusia, de facto se comportaba como una república independiente. El problema para el gobierno checheno de Dudayev es que Chechenia no está unida. En el territorio todavía quedaban grupos prorrusos que no querían una Chechenia independiente, sino una Chechenia dentro de Rusia. Estos grupos enseguida fueron armados y financiados por Rusia, y a ellos se les unió una buena cantidad de mercenarios que llegaron de diversas partes de la extinta Unión Soviética. En agosto de 1994, estas fuerzas prorrusas intentaron dar un golpe de estado en Chechenia, pero este fracasó.
A Rusia solo le quedaba una carta: la invasión. Y así es como comenzó la Primera Guerra de Chechenia. Una guerra que duró algo más de 1 año y medio y que se cobró la vida de entre 13.000 y 20.000 combatientes y de un número de civiles indeterminado, ya que las estimaciones van desde los 20.000 hasta los 100.000 muertos. En cualquier caso, fue una auténtica carnicería. Las fuerzas rusas fueron capaces de sobrepasar las defensas chechenas y tomar Grozny, la capital de la región. Sin embargo, los separatistas huyeron a las montañas, desde donde llevaron a cabo una inmensa guerra de guerrillas contra el ejército ruso y las fuerzas prorrusas. Los chechenos proclamaron la yihad contra Rusia y miles de combatientes llegaron desde diversos territorios, especialmente desde otros lugares del Cáucaso o de zonas como Afganistán. Con la moral completamente comida por las guerrillas, los chechenos fueron capaces de derrotar a las tropas rusas en la batalla de Grozny, y aprovechando que en Rusia se avecinaban elecciones, Yeltsin admitió su sonrojante derrota y accedió a firmar la paz con los chechenos. Y es que los chechenos habían organizado comandos para realizar ataques en la propia Rusia, tomando rehenes civiles en lugares tan vergonzantes como hospitales de maternidad. Bueno, que Yeltsin acabó retirando a su ejército ruso de Chechenia, no sin antes dar muerte a Dudayev, así que al menos pudo enmascarar el desastre como una pequeña victoria. Por cierto, tras la victoria, los chechenos se cepillaron a gran parte de los rusos de la zona, realizando una verdadera limpieza étnica. Y es que si bien los rusos en Chechenia eran un 25% en 1989, en 2002 ya eran solo el 4%. Sin embargo, los problemas para Chechenia no habían hecho más que comenzar. Sí, el país era independiente de Rusia, pero 2 años de guerra habían dejado muy pero que muy tocado al país. El país y su industria estaban destruidos, así que la economía daba auténtica pena. Esto provocó que el nuevo gobierno checheno no tuviera apenas poder, y aquello se convirtió en la ley del más fuerte. Los antiguos comandantes del ejército checheno se convirtieron en señores de la guerra, que controlaban gran parte del país, y cada uno formaba sus milicias. La juventud se radicalizó, y la Sharia comenzó a imponerse a golpe de AK-47. Chechenia se convirtió en un auténtico estado fallido. Y aquí es donde aparece un religioso de Chechenia, Ahmad Kadyrov, el cual comienza a discrepar con el tema de la independencia, cosa normal, visto cómo estaba el percal. Bien, pues Kadyrov comienza a ganarse el apoyo de la población civil, una población que está harta de la violencia y de los desmanes de las milicias que controlan el país. A su vez, en Rusia, Vladimir Putin llega al poder. Enseguida se pone manos a la obra para modernizar el ejército ruso y colabora en secreto con Kadyrov para tener algún aliado en Chechenia en caso de conflicto. Pero los señores de la guerra chechenos seguían a lo suyo con su particular yihad. Estos señores de la guerra tenían armas y sobre todo contaban con soldados muy duros, ya curtidos en la guerra de Chechenia, que eran un auténtico peligro. Al final se vieron tan poderosos que se vinieron un poco arriba, invadiendo la propia Rusia, concretamente la República del Daguestán. Ante esta agresión, el gobierno ruso contestó con una lluvia de fuego que dio comienzo a la Segunda Guerra Chechena. Los chechenos también le habían dado duro a Rusia con diversos atentados, así que bueno, todo ayudó al estallido del conflicto, que comenzó en agosto de 1999. Tras una intensa campaña de bombardeos aéreos, las tropas rusas volvieron a tomar Grozny, y los guerrilleros chechenos volvieron una vez más a las montañas. Rusia puso al frente de Chechenia a Ahmad Kadyrov, quien con la ayuda rusa ya había reclutado una importante milicia que le era fiel. Pero la guerra no había acabado, y a pesar de los miles de muertos, una cruenta guerra de guerrillas volvió a darse. También los atentados en suelo ruso. Especialmente importante fue el asalto a un teatro en Moscú, que se saldó con 170 muertos y más de 700 heridos. La mayoría de muertos fueron por el gas utilizado por Rusia para llevar a cabo su particular operación de rescate. En fin. Por si os preguntáis por la cabeza pensante de todos estos ataques, pues os diré que casi todos llevaban la firma de Shamil Basayev. Aún así, con Kadyrov al frente, la República de Chechenia echaba a andar, pero ya no como república independiente, sino como una república que forma parte de la Federación Rusa. El problema para Kadyrov fue que el país todavía no era seguro, y una mina estalló bajo la tribuna del estadio de Grozny, donde Ahmad Kadyrov asistía a un desfile militar matándole a este en el acto. Sin embargo, Rusia no estaba dispuesta a volver atrás, y apoyó al hijo de Kadyrov para que éste se hiciera con el poder. Y así es como Ramzan Kadyrov en 2007 se convirtió en el presidente de la República de Chechenia. Un poco antes, en 2004, Basayev llevó a cabo su mayor ataque en tierras rusas, cuando sus hombres irrumpieron en un colegio tomando cientos de rehenes.
la operación de rescate volvió a ser un auténtico fracaso, en el que murieron más de 380 personas, muchos de ellos niños. No obstante, poco a poco los líderes opositores fueron cayendo, incluido Besayev. La Segunda Guerra de Chechenia se dio por finalizada en 2009 y Ramzan Kadyrov instaló en Chechenia un auténtico régimen de terror que hoy en día se mantiene. Su régimen, corrupto y despiadado, es bien respaldado por Putin, quien obtiene de Kadyrov lealtad y sobre todo el poder de explotar los recursos energéticos de Chechenia. Por su parte, la República de Chechenia sigue siendo un territorio por desarrollar, en el que tiene armas hasta el apuntador y donde a mí no me gustaría vivir. Guerrilleros chechenos han sido vistos en multitud de conflictos, como en Siria, Libia, Irak o Yemen. También hemos visto cómo los hombres de Kadyrov, expertos en crímenes de guerra y guerrilla urbana, han sido enviados a Ucrania para luchar al servicio de Rusia. No obstante, mientras Kadyrov esté respaldado por Putin, no parece que las cosas vayan a cambiar en Chechenia. Eso sí, siempre y cuando Kadyrov no se deje todo su ejército combatiendo en Ucrania. En este momento, Rusia está en el centro de nuestras miradas por la guerra que se está desatando en Ucrania. La cuestión territorial parece ser una de las principales preocupaciones del gobierno de Putin, que ve como un objetivo fundamental fortalecer su posición frente a Europa y la OTAN. Sin embargo, Ucrania no es el único territorio que puede representar un conflicto con el resto de las potencias de Occidente. ¿Alguna vez os habéis fijado en que hay una parte de Rusia que está rodeada de países de la Unión Europea? Pues sí, existe un enclave situado a orillas del Mar Báltico que tiene una gran importancia geopolítica y puede ser el desencadenante de una guerra aún mayor que la que se desarrolla en la actualidad. Se trata de Kaliningrado, uno de los oblasts que son territorio ruso, aunque se encuentre separado del resto del país. Así que hoy en Memorias de Pez vamos a conocer un poco más sobre esta región que es sin duda uno de los puntos más estratégicos del mundo. Kaliningrado es uno de los 85 sujetos federales en los que se divide el territorio ruso y se encuentra a más de 300 kilómetros del resto de Rusia. Por ello, Kaliningrado representa el punto más occidental de toda su extensión, lo que en sí mismo representa un valor importante, aunque no el único, como veremos a continuación. Tiene una extensión de unos 15.000 kilómetros cuadrados y allí viven aproximadamente 1 millón de ciudadanos rusos. Posee fronteras con Lituania y Polonia, y para poder conectarse por tierra con cualquier otra parte de Rusia, hace falta atravesar al menos 2 países más. Además, al oeste limita con el Mar Báltico, convirtiéndose en un importante puerto de salida hacia el Océano Atlántico. Tanto por su condición de ciudad portuaria como por ser el punto más occidental de Rusia, la importancia de Kaliningrado resulta fundamental. Pero antes de empezar con eso, ¿cómo llegó el gobierno de Moscú a controlar este pedazo de tierra desconectado del resto del país? Para responder a esta pregunta tenemos que revisar un poco la historia. El actual territorio de Kaliningrado tiene su centro en la ciudad que lleva el mismo nombre. Sin embargo, en el pasado esta ciudad se llamaba Königsberg. Si este nombre te suena alemán, estás en lo correcto. La ciudad fue fundada en el siglo XII por los caballeros de la Orden Teutónica, una agrupación que conjugaba la fuerza militar con la expansión religiosa del cristianismo y que a muchos os sonará del Age of Empires. Históricamente, Königsberg ha sido muy importante, llegando incluso a ser capital de Prusia. Quizás el nombre de Königsberg se haya popularizado por ser el lugar de nacimiento del filósofo prusiano Immanuel Kant. Este referente fundamental de la Ilustración europea vivió toda su vida en esta ciudad, e incluso sus restos se encuentran en la catedral homónima. Pero el punto de inflexión en la región se produjo al final de la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota alemana, la región de Prusia Oriental fue dividida en 2 partes y puesta bajo el control de Polonia y de la Unión Soviética respectivamente. Posteriormente, la parte soviética volvió a dividirse. Un área menor pasó a formar parte de Lituania, y el resto quedó bajo dominio de Rusia, siendo rebautizado como Kaliningrado, en honor a Mikhail Kalinin, un político muy destacado de la Revolución Rusa. El gobierno soviético también tomó la decisión de expulsar a todos los habitantes alemanes de la región y repoblarla trasladando a 400.000 ciudadanos rusos. El objetivo de esta política era asegurarse de que la región no intentara independizarse en el futuro, cosa que, hasta el momento ha tenido resultado. En principio, el aislamiento de Kaliningrado no representaba un problema para la URSS, ya que Lituania era parte de la Unión Soviética y Polonia tenía un gobierno comunista que en la práctica era títere de Moscú. Pero más adelante, hacia el final de la Guerra Fría, la cuestión fronteriza y el aislamiento de Kaliningrado serían temas centrales en el desarrollo e importancia de la región. La independencia de Lituania y el cambio de orientación política en Polonia modificaron la situación de este territorio. Ambos países ingresaron en la Unión Europea en 2004.
Y también ambos se acabaron uniendo a la OTAN, aislando completamente a Kaliningrado en términos geográficos y políticos. Además de encontrarse completamente separada del resto del territorio ruso, la geografía de Kaliningrado ofrece otras curiosidades. Sobre la costa del mar Báltico se encuentran dos formaciones llamativas: el cordón del Vístula por un lado, que conecta la región con Polonia, y el istmo de Curlandia por el otro, que la une con Lituania, y que algunos la conoceréis por la famosa bolsa de Curlandia en la Segunda Guerra Mundial. Ambas formaciones son extensiones de tierra muy angostas, que dan como resultado la formación de lagunas. El istmo de Curlandia, por ejemplo, tiene 98 kilómetros de largo, pero es tan estrecho que su amplitud oscila entre los 400 y los 3.800 metros. A mitad de camino se encuentra el paso fronterizo con Lituania. Pero quizás la mayor curiosidad de esta tierra sea la gran cantidad de ámbar que se puede encontrar allí. Tal es así que uno de los nombres que recibe Kaliningrado es la ciudad del ámbar. El ámbar es una piedra semipreciosa de origen vegetal, formada a partir de resina fosilizada. Se calcula que de esta región surgió aproximadamente el 80% del ámbar del mundo, por lo que no es de extrañar que Kaliningrado haya sido históricamente la mayor productora de este material. Sin embargo, no es por este motivo que la región resulta tan importante para el gobierno ruso. Rusia no posee muchos puertos occidentales, es decir, puertos que tengan fácil acceso hacia el océano Atlántico, ya que la mayoría de puertos y bases militares rusas se encuentran en el océano Ártico, y su navegación es muy complicada debido a que simplemente por allí el agua se congela, algo que en Kaliningrado no ocurre. De hecho, Kaliningrado tiene el único puerto del mar Báltico que está libre de hielo durante todo el año. Y por eso es tan importante, ya que le permite a Rusia tener una salida de comercio marítimo con Occidente durante todo el año. Tal es así que Moscú planeaba convertir a Kaliningrado en una especie de Hong Kong rusa, gracias a la reducción de impuestos y tasas. Sin embargo, hasta el momento Rusia no ha sido capaz de lograr el despegue económico que se esperaba en la región. En la actualidad, Kaliningrado representa menos del 1% del PIB total de Rusia, por lo que resulta evidente que su importancia no es económica, sino geopolítica y estratégica. Y es que Kaliningrado se fue convirtiendo poco a poco en una gran base militar, principalmente desde la caída del muro de Berlín. La independencia de las repúblicas soviéticas y el viraje de muchos países hacia una alianza con Occidente han convertido a Kaliningrado en una pieza clave en caso de conflicto entre Rusia y los países de la OTAN. De hecho, Kaliningrado es el hogar de la flota del Báltico. Desde entonces, las fronteras a un lado y al otro se fortalecieron, y también se endurecieron los controles migratorios de la región con sus vecinos. Esta tensión se fue acrecentando a la par que los países bálticos y Polonia han ido albergando bases de la OTAN con la consecuente llegada de tropas estadounidenses a la zona. Esta situación se agravó principalmente a partir de la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia en 2014, lo cual puso la zona al rojo vivo. La conflictividad de la región tiene varios puntos que vale la pena mencionar. Por supuesto, la guerra con Ucrania ha agravado cualquier tensión que pudiera existir previamente, pero es importante aclarar que la situación ya representaba un conflicto desde antes. En principio, Kaliningrado le sirve al gobierno de Moscú como una alerta temprana en caso de un ataque de la OTAN, ya que puede detectar la presencia de tropas, aviones o misiles antes de que lleguen al resto del territorio. Pero además, como es el territorio más al oeste de Rusia, desde Kaliningrado se puede atacar a cualquier país europeo de forma mucho más efectiva, puesto que tanto aviones como misiles tienen un tiempo de alcance considerablemente menor. De hecho, la OTAN siempre ha especulado con que Rusia haya desplegado misiles nucleares en la zona. Rusia no lo niega, pero tampoco lo reconoce, así que a menudo ha utilizado un lenguaje vago sobre tales acusaciones. Desde la invasión a Ucrania, Lituania bloqueó el tránsito de algunas mercancías como carbón, hierro y acero ruso a través de su territorio, dejando a la región bastante tocada, ya que Kaliningrado depende en gran medida de las mercancías que recibe del resto de Rusia. Si bien el bloqueo no significa la interrupción total del comercio, Moscú interpretó esta acción como hostil y solicitó que se restablezca el traslado. Los materiales prohibidos resultan fundamentales para la construcción, aunque también pueden ser utilizados para la fabricación de armamento, y de ahí todo el lío. Pero Lituania, por su parte, no tiene demasiado problema con tener a Rusia enfadada, ya que el país había hecho previamente los deberes y no depende del gas ruso ni de la energía rusa. Por ello, la mayor amenaza a la que se enfrenta Lituania es la militar, aunque resulta difícil pensar que Rusia pueda atacarla. A diferencia de Ucrania, Lituania sí pertenece a la OTAN,
por lo que un ataque a este país significaría una agresión a toda la alianza, y por ello significaría también una respuesta que tomaría proporciones incalculables. Pero ahora es turno para ti. ¿Cómo crees que continuará desarrollándose el conflicto? ¿Existe la posibilidad de que Rusia tome represalias por el bloqueo lituano a Kaliningrado? ¿La guerra en Ucrania puede extenderse a este territorio? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Por lo demás, nada, si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte y si te gusta la economía, seguir a mi otro canal, Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.